El misterio de Belicena Vilca. Prólogo. Del real misterio de Belicena Vilca, dedicado a nosotros, los que sentimos correr por las venas la sangre de Tarsis. Capítulo 1. Y eso fue todo cuanto tío Kurt logró narrarme sobre la historia de su vida. En aquel momento tenía razón en sentir prisa, como los acontecimientos se encargaron de demostrar. Pero dejaba pendiente la parte más interesante, los detalles de sus misiones secretas durante la guerra y la misteriosa misión de su padrino Rudolf Hess. Lógicamente, él esperaba también completar sus relatos en una próxima ocasión, pero estaba escrito que tal ocasión no se presentaría jamás. Sin embargo, la última noche que hablamos sobre estos temas y me contó su llegada a la Argentina, alcancé a hacerle dos preguntas que aún recuerdo nítidamente. Era tarde ya, como las 11 de la noche del 21 de marzo, 2 meses exactos después del rapto espiritual del 21 de enero, y resolvimos irnos a dormir, luego de un largo día de conversación. Fue entonces cuando planteé un interrogante que me causaba bastante molestia. Dime, tío Kurt, si habías recibido en 1945 el libro inédito de Konrad Tarnstein, Historia secreta de la Thule-Gesellschaft, en el que se narra la historia alemana de la Casa de Tarsis. ¿Cómo es que permaneciste indiferente la primera vez que hablamos de la carta de Belicena Vilca, dando a entender que ignoraba su importante participación histórica? Recuerdo muy bien que solo te sobresaltaste al escuchar el nombre Tarsis, pero nada expresaste sobre los Tarsis alemanes. No obstante, tú debías conocer una parte de la historia, quizás tan rica en matices como la que yo conocía por Belicena Vilca, y te guardaste muy bien de decir nada al respecto, incluso hasta ahora. No me parece correcto tu comportamiento, tío Kurt, afirmé con tono de doloroso reproche. Tío Kurt me observó con sorpresa y soltó una de sus formidables carcajadas. Pero es que yo no lo había leído, se disculpó. ¿Cómo? ¿Después de 35 años no habías leído el libro de Tarnstein?, pregunté estupefacto. Ya te dije, Nefe, que estaba muy enojado por las órdenes que me transmitiera Tarnstein. Aquí, en Santa María, simplemente guardé el libro para leerlo el día en que se cumplieran las predicciones de Tarnstein, es decir, el día que de algún modo tuviese acceso al resto de la historia de su estirpe. Y ese día llegó con tu visita y la carta de Belicena Vilca. Por eso lo leí, en efecto, durante los días que estuve encerrado en mi cuarto. A posteriori de conocer el contenido de la carta, todo coincidía. Era realmente la parte que le faltaba a la historia de Belicena, la conexión entre la rama brunaldina de la Casa de Tarsis y la Thule-Gesellschaft, la historia de la búsqueda del Führer iniciada en la Edad Media y su localización e iniciación en el siglo XX. Pero si nada te he dicho después sobre esto, fue porque esperaba narrarte mi propia vida y hacerte conocer la existencia de esa obra que todavía conservo. Es mi deseo que la leas tú mismo y luego la retengas como parte de tu herencia. ¿A quién sino a ti le corresponde con justicia? Debes unirla a la carta de Belicena Vilca y llevarla a Córdoba para que la conozcan los caballeros Tiodal y, si es posible, Noyo Vilca. Quedé anonadado por la increíble respuesta de mi tío.
35 años sin leer el libro de Thorstein. ¡Ja! Eso se llama merecer el calificativo de obstinado. Tío Kurt fue a su habitación y regresó con el estuche de cuero y herrajes de plata que guardaba la preciosa obra. Me la entregó sin condiciones y allí le disparé la segunda pregunta. Me quedó una gran curiosidad por saber qué fue de la Legión tibetana. Si no te importa perder un minuto, dime sintéticamente qué ocurrió con ellos. Te lo diré, y no es demasiado largo de contar. La parte de la Legión que permanecía en su base de Assam, en la frontera con Bután, se dispersó sin hacer ruido al concluir la guerra. Algunos regresaron a los monasterios caulicas y otros se alistaron como mercenarios en las guerras posteriores del Asia, la de Chiang Kai-shek contra Mao y las de Corea y Vietnam. Aquellos, en principio, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Pero tú seguramente me preguntas por la suerte de Bangui, Siribiria y los 50 legionarios que se quedaron en Berlín a custodiar el búnker Führer. Sobre ellos debo confesarte con orgullo que todos murieron combatiendo a los rusos. Es un episodio gracioso, según me informaron en esos días, cuando yo todavía debía huir de Alemania. El 30 de abril, los rusos no consiguieron tomar el búnker, sino al costo terrible de 10-1. Vale decir que los tibetanos acabaron con un batallón de infantería de más de 500 hombres. Y fue tan impresionante el impacto de aquella carnicería realizada por una legión SS asiática que el propio Stalin ordenó el retiro y ocultamiento de los cadáveres tibetanos y negoció con los aliados la supresión oficial de toda noticia sobre la legión tibetana del búnker. Empero, muchos investigadores independientes han mencionado la existencia de la legión y su valerosa determinación de defender el búnker hasta el fin. Claro que si se consulta a los historiadores oficiales, los que deben vivir de los presupuestos académicos o periodísticos, la versión será bien distinta. Los rusos habrían hallado el búnker casi desguarnecido y la legión tibetana nunca existió. El misterio de Belicena Vilca. Epílogo. Capítulo 2. Nos despedimos hasta el día siguiente con la consigna de partir enseguida hacia Tucumán. Al fin y al cabo, llevaba casi 3 meses desde el asesinato de Belicena Vilca y todavía no había intentado cumplir su pedido. Los conté mentalmente, 74 días, 74 días. Podría ser mucho tiempo. Quizá para Noyo Vilca lo fuera y lo lamentaba, pero para mí serían los 74 días más fructíferos de mi vida. Me causaba risa y lástima recordar lo que era yo antes del 6 de enero en aquel siniestro hospital neuropsiquiátrico. El doctor Arturo Siegnagel, uno de nuestros mejores internos, me presentaban las enfermeras. En lo que me había convertido el sistema. Antes del 6 de enero lo tenía todo desde el punto de vista material, pero carecía de ideales claros. Me habían lavado el cerebro. Por el contrario, ahora no tenía nada comparándome con el doctor prestigioso que había sido. Carecía de futuro material, de porvenir predecible dentro de las leyes del sistema, pero tenía claro el ideal de la sabiduría hiperbórea, y con ese ideal que tenía ahora no necesitaba poseer nada más en la vida y mucho menos la determinación de un futuro mediocre. Me introduje en la cama, jubilosamente diría,
cómo había cambiado todo para bien, cómo había cambiado yo para bien. La noche se presentaba estrellada y un poco fresca, tal vez anunciando el comienzo del otoño. Al principio pensé leer el libro de Conrad Tarstein, mas luego me contuve. Yo también estaba algo cansado y no quería descontrolarme del todo. No deseaba que el gozo actual me dominase completamente. Si tío Kurt se guardó 35 años de leerlo, ¿por qué habría yo de impacientarme? ¿No era acaso capaz de aguardar un día más? Y entonces, luego de generar tan necios pensamientos, apagué la luz y me dispuse a dormir. ¡Oh, dioses, qué necio! En eso me había convertido ahora. Aparte de iluminado por la sabiduría hiperbórea, que por cierto no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Fui yo, mi orgullo desmesurado, por efecto de todo lo que sabía en tan corto tiempo y que me inflaba el plumaje como un pavo real, el único culpable de que la desgracia que acechaba se arrojase aquella noche sobre nosotros. Por supuesto, no descarto ni subestimo la asombrosa vigilancia que el enemigo mantiene sobre todo el mundo, o sobre muchos mundos según los conceptos que el capitán Kiev empleaba con Belicena Vilca. No voy a subestimar la atenta tarea de observación que los demonios desarrollaban tratando de ubicar a tío Kurt. Tal vez esa guardia habría dado un día sus frutos y lo hubiesen hallado de alguna manera. Pero de lo ocurrido esa noche, yo fui el principal responsable. 100 veces, 1000 veces, hubiera sido preferible que leyera el libro de Tarstein como normalmente lo deseaba, en lugar de hacer lo que hice. Como dije, apagué la luz y me dispuse a dormir. Vi el cielo estrellado a través de los cristales y cerré los ojos. Mas estando aún bastante nervioso, además de cansado, decidí adormecerme mentalizando el Kilgore Svadi, y ese sería el error fatal. Tío Kurt me reveló la forma del Kilgore e hizo demostraciones sobre el dominio mental que permitía ejercer sobre los perros daivas. Comprendí entonces que el silbido empleado para lanzar los perros sobre mí cuando entré furtivamente en su finca no había sido en verdad un sonido audible. Fue mi inconsciente predisposición a captar los símbolos del Kilgore desde más allá de Kula y Akula la causa de la percepción de la orden de tío Kurt. Igualmente, había sucedido con los quejidos de los dogos tibetanos que expresaban sus deseos contenidos de atacar. Todo fue mental, percepciones extrasensoriales, símbolos que la ignorancia de mi razón traducía como originados por sonidos, la ilusión de sonidos. Desde luego que solo yo o alguien que poseyera como yo el signo del origen hubiera podido oírlos. Cualquier persona normal, por más adiestramiento que poseyera su sentido auditivo, solo habría notado la presencia de los canes cuando las fauces mortales se hubiesen cerrado sobre sus miembros. En fin, tío Kurt había quedado, como tantas cosas inconclusas que quedaron, en permitir que yo lo empleara de acuerdo a sus indicaciones. Pero la ocasión no se presentó y no llegué a efectuar ningún tipo de práctica sobre los dogos. Aquella noche, faltando 15 o 20 minutos para las 12, me entretuve un buen rato fijando la imagen del Kilgore en la mente, y al cabo, sin reflexionar en ello, emití una orden. Vale decir que compuse la palabra de una orden sin imaginar que ésta se cumpliría inexorablemente. Fue una directiva simple, ladrar, pensé, que en modo alguno permitía suponer lo que causaría.
Instantáneamente, los dogos emitieron un aullido lobuno, desgarrador, y comenzaron a ladrar a dúo sin parar. Los rugidos que lanzaban eran estremecedores y muy intensos, por lo que me incorporé en la cama helado de espanto y desesperado. Despertarán a tío Kurt, pensé tontamente, y me concentré nuevamente en el yantra, tratando de formar una palabra que detuviera el concierto canino. Imaginé que la palabra sería silencio, mas ¿cómo se dice silencio en sánscrito o tibetano? Únicas lenguas en las que se podía traducir el concepto con la clave del Kilgore Svadi. Tío Kurt me lo había dicho, me aseguraba a mí mismo, mientras procuraba infructuosamente recordar, y fue entonces que se produjo el primero de la serie de nefastos fenómenos que sucederían durante esa noche infernal. Ocurrió como si mi conciencia se hubiese expandido de pronto ilimitadamente. Percibí toda la habitación de un solo golpe de vista, pero sin mirar, como si una voluntad más poderosa que la mía me obligase a hacerlo. Luego vi el exterior de la casa, la finca, toda a la vez, y la ciudad de Santa María, y el camino a Salta, y mi propia finca en Cerrillos. Vi a papá, a mamá, a Catalina, a Enrique y Federico, mis sobrinos, y hasta al perro Canuto. Como hipnotizado lo veía todo y no podía dejar de ver. De improviso, desde el fondo de mi campo de visión, justamente frente a mí y como surgiendo detrás de las cumbres del obispo, un punto comenzó a crecer a velocidad portentosa hasta ocupar toda mi atención. Jamás lo podré olvidar. Tomando las palabras que la princesa Isa le dijera a Nimrod, afirmaría que se trataba del monstruo más espantoso y abominable que imaginarse pueda en una eternidad de locura, uno que no puede ser descrito por ningún mortal sin perder la cordura. ¿Y qué me salvó a mí de esa presencia del infierno? Sin dudas, la Virgen de Agartha, la semilla de piedra que ella depositara el 21 de enero en un corazón humano inmortal, la semilla que pese a todo había germinado y hecho de mí lo que ahora era, porque en el pasado habría muerto allí mismo, frente al demonio que me había contemplado por un instante con un odio que nunca creí posible que nadie pudiese experimentar. Pero ahora tuve fuerzas suficientes para enfrentarme a él y apartarle de mí. Sí, desapareció de la vista y la visión se disipó. De nuevo me encontré en la habitación de Santa María sentado en la cama y oyendo cómo los dogos aullaban sin parar. Comprendí en un instante que mi mente, al intentar silenciar a los perros daivas, se descuidó, ofreció un flanco débil y fue sintonizada, captada por un demonio de la fraternidad blanca, un representante de las potencias de la materia, quizás el inmortal Vera, quizás Ridgen Yepo, tal vez el mismo Enlil, Jehová Satanás. Evidentemente no me hallaba del todo desconcentrado, pues oí o creí oír la voz de tío Kurt que tronaba las palabras Nichala, Mirabata, Svadi, directamente en el interior de mi psiquis, con lo que los perros cesaron de inmediato de ladrar. Lo cierto fue que en un instante después irrumpía verdaderamente tío Kurt en mi cuarto gritando: ¡Arturo! 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 ¿Estás bien? Gracias a los dioses.
exclamó al encender la luz y cerciorarse de que me hallaba con vida. ¿Qué has hecho, Arturo? El demonio Vera te ha localizado. Por un momento lo sentí como aquella vez en la cañada, la brea en el Tíbet. Le referí el uso imprudente que hiciera del yantra. Oh, Arturo, se asombró. Has sido muy fuerte al librarte de él, pero no creo que eso baste. Mucho me temo que los druidas hayan descubierto esta casa. Tendremos que salir de aquí lo antes posible. No sabía qué decir. Irracionalmente tomé el reloj pulsera de la mesa de luz e indagué la hora. Las 0:10 horas, dije, y volví la cabeza hacia tío Kurt, que me observaba con los ojos desorbitados. No tardé en comprender el motivo de su horror. Era el zumbido, el inconfundible zumbido de las abejas melíferas. En verdad, aquel eufónico sonido del dorche solo se advertía cuando sus efectos complementarios ya se estaban produciendo. Al comienzo no lo noté, pero luego, naturalmente, después de que lo percibiera tío Kurt, lo escuché claramente, llenando el ambiente con la sensación de llegada de un enjambre innumerable. Pero a esa altura era imposible reaccionar, pues la presión sobre el corazón no admitía distracciones. Me dejé caer hacia atrás hasta que mi cabeza dio con la almohada y me relajé lo mejor que pude. Inconscientemente me tapé los oídos con las manos, pero el sonido mortal penetraba igual a cada instante con más intensidad. El corazón, completamente fuera de control, parecía querer salírseme del pecho. Y aún no había llegado lo peor. Experimentaba una parálisis creciente en todo el cuerpo y razoné, ya en el final de la resistencia psíquica, que la mejor táctica mental para luchar contra la poderosa fuerza de voluntad de los demonios consistiría en concentrar el pensamiento en una idea ajena a la terrible realidad del dorche. Pensar en otra cosa, pero ¿en qué? Oh dioses, cuán ávara de ideas puede tornarse una imaginación fantasiosa como la mía en una situación límite semejante, cuando está en juego la vida animal. Y cuánto más ávara ha de volverse si, como asegura la sabiduría hiperbórea, el alma creada está pronta a traicionarnos, pues su substancia es parte del Creador, partícipe de su arquetipo, a imagen y semejanza. Allí lo comprobé sin dudas. El alma siempre traicionaría al espíritu, al yo, para favorecer la voluntad de los demonios que pertenecen a la jerarquía blanca, en la que se desdobla y encadena el Creador uno. Porque súbitamente me vino al fin una idea salvadora. Era un recuerdo de mis días de estudiante universitario, cuando asistía a las clases de biología. Y yo me dejé llevar por el recuerdo y pareció por un momento que me libraba de la presión del dorche. Sí, el alma, dueña de la memoria y los recuerdos, habían finalmente obedecido la voluntad del yo y me sacaba de aquella mortífera realidad. Era una clase de biología, lo recordaba perfectamente. Me encontraba rodeado por decenas de compañeros. ¿Sobre qué versaba la clase? Ah, sí, fisiología de los insectos. Ahora ingresaba el profesor Jacobo Cañas al aula magistral y comenzaba a desarrollar la clase. Tema: la abeja común, clasificada también con el nombre de Apis mellifica por Linneo, Apis domestica por Reaumur, Apis cerifera por Scopoli, Apis gregaria por Geoffroy y muchos otros nombres con que los grandes naturalistas han designado al mismo insecto. Carecía de fuerzas para salir del recuerdo. Alguien adentro mío,
el mismo que intentara hundirme en el abismo la noche del sismo de Salta, me había traicionado nuevamente. Ah, si hubiese ascendido por auxilio hasta la Virgen de Agartha, como entonces si me hubiese dejado raptar por su gracia divina. Con seguridad, ese rapto de la mujer absoluta era lo que los cáulicas llamaban el Kula. El Kula me habría transformado en Akula, en Shiva viviente, y el espíritu se habría situado más allá de Kula y Akula. Con seguridad, pues ese era el verdadero camino de salvación para salir fuera del cerco de los demonios que yo no supe encontrar de entrada por manifiesta falta de fe en mí mismo, por la desconfianza en el hecho de que mi espíritu pudiese ser amado realmente por la diosa de la liberación eterna. En cambio, permanecía en la clase del profesor Jacobo Cañas. El zumbido de los himenópteros es generalmente una combinación de 3 tonos distintos generados en diferentes órganos. El más intenso es el de las alas, aunque es el de menor frecuencia. Para un mismo ejemplar de Apis mellifera varía estadísticamente entre un La de 440 ciclos por segundo y un Mi de la misma octava de 330 ciclos por segundo. El primer tono corresponde a la abeja descansada en el momento de salir de la colmena, el último a la abeja fatigada al finalizar su jornada de labor. Percibía precisamente aquellos tonos, oía claramente el sonido de las alas al batirse. Los himenópteros volaban hacia mí. El segundo tono que compone al zumbido característico es producido por la vibración de los estigmas que conducen el aire a las tráqueas pulmonares. Se trata habitualmente de un Si de 594 ciclos por segundo, apreciablemente más agudo que el tono de las alas, pero menos intenso. Escuchaba ahora el zumbido de una abeja, el zumbido de un enjambre. El zumbido me saturaba los sentidos, me paralizaba el cuerpo, me invadía la mente. El zumbido se apoderaba de los latidos de mi corazón y los sincronizaba con su frecuencia. El zumbido me estaba matando. El tercer tono, muy débil, procede del movimiento de los anillos abdominales. No terminaría jamás de recordar la clase del profesor Jacobo Cañas. En el paroxismo de la crisis cardíaca, sufrí una sensación de calor insoportable, terrible, como si mi cuerpo hubiese sido echado de golpe en un horno incandescente. Pero no, en el instante que duró la convulsión térmica, noté que el fuego no estaba afuera sino adentro mío, que impregnaba todo mi cuerpo como un líquido inflamado que se descomponía en gases candentes. Y aquel líquido que ardía era mi sangre. Un instante duró el impulso calorífico que me estremeció al ritmo del zumbido apícola, pero yo, naturalmente, creí morir. Como una última visión agónica contemplé el rostro de mamá, de Catalina, de mis sobrinos y de muchos otros familiares desconocidos hasta entonces, pero cuyo parentesco era patente. Mas todos los rostros se parecían entre sí, no en virtud de su semejanza genética, sino a causa de la expresión común que manifestaban, probablemente idéntica a la mía de ese instante. Todos eran rostros agónicos, rostros de seres humanos que morían en medio de un gran dolor. Sus expresiones reproducían la expresión de la muerte. Y entonces terminó todo.